Este trabajo es una videorespuesta al realizado a su vez por Cheikh Deng en su canal. El análisis del intelectual senegalés versa sobre una segunda posible guerra civil en Libia. No hace falta decir que los conocimientos de Deng son mucho mayores que los míos, no solo por su cultura, también por vivir en uno de los países impulsores de ese posible segundo enfrentamiento entre libios. Pese a todo, y pidiendo disculpas de antemano por mi osadía, creo ver una laguna en el análisis del señor Deng. Según su punto de vista, Estados Unidos y Francia, sobre todo este último, estarían detrás de una posible segunda confrontación en Libia. Ambos países no han reconocido al gobierno de Trípoli, como sí lo ha hecho la ONU, y consideran a la facción implantada en Bengasi como la auténtica representante del pueblo libio. En primer lugar, es justo reconocer la descarada política intervencionista de los distintos gobiernos franceses en muchos países de África. La Legión extranjera francesa ha combatido en casi todos los países donde Francia tiene intereses. Posee unidades en Chad, en Mali, en Djibouti. Decía Gerardo González que no falla. Cada vez que un gobierno quiere sacudirse la tutela de Francia, aparecen bandas armadas, no se sabe bien financiadas por quién, que ponen contra las cuerdas al gobierno díscolo. Un caso tal vez fue Chad, cuyo presidente, Idriss Déby, trató de conseguir más autonomía de París, incluso se opuso a que una ONG francesa se llevara a los niños huérfanos del país. El 23 de diciembre de 2005 se produjo una intervención armada desde Sudán. Por supuesto, allí estaba Francia ofreciendo sus Mirage 2000 para defender al presidente chadiano. Pero no sería a cambio de nada. Resulta difícil calcularlo, pero cabe la posibilidad de que Francia sea el país más colonialista de África, especialmente tras concluir la Guerra Fría. Esto es porque, según autores como el diplomático Bujiji Kungunda, mientras existía la confrontación entre los dos bloques, los países africanos eran cortejados por Estados Unidos y por la URSS, además de por sus respectivas exmetrópolis. Eso es cierto. Incluso miembros de la CIA afirman que Estados Unidos apoyaba a rebeldes como la UNITA de Angola bajo cualquier excusa, solo por fastidiar a la URSS que los había vencido en Vietnam. Pero prosigue Bujiji. Al terminar la Guerra Fría, todas esas atenciones disminuyeron bastante. Tal vez esto ha permitido a Francia tener más peso relativo en África del que tenía cuando existía la URSS. Lo que sí que es cierto es que a París no le importa inmiscuirse en los asuntos de muchos países africanos, incluso haciendo combatir a la mítica Legión extranjera, porque después de todo no son franceses los que caen. Todo esto no se puede negar. Lo que sí se puede matizar es que los Estados Unidos estén muy interesados en tener otra guerra civil en Libia. Ciertamente, como dice el analista Pedro Baños, en política internacional piensa mal y te quedarás corto. Pero hechas todas estas salvaguardias, hay que decir que la administración Obama no prestó mucho interés por la guerra civil de Libia. Desde la llegada de Barack Obama se ha producido una progresiva retirada estadounidense de los asuntos europeos, y los problemas de Libia los han considerado un asunto europeo. Tanto es así que durante las misiones aéreas necesarias para terminar con Gaddafi, un aparato de inmenso valor táctico hubiera sido el A-10 Thunderbolt, ideal para el apoyo aéreo cercano, el que se realiza cuando los combatientes están muy juntos. Bien, Estados Unidos no hizo intervenir esos aviones en el conflicto. Fue Francia con su Rafale quien realizó esas misiones. Los Rafale pueden ser aparatos muy sofisticados, tal vez los cazas europeos más sofisticados, pero sus capacidades para atacar al suelo no son comparables con las de los A-10. Ahora es imposible saberlo, pero quizá de haberlos utilizado Estados Unidos, la contienda hubiera terminado mucho antes. Ciertamente se debe reconocer que sin el apoyo logístico estadounidense tal vez Gaddafi seguiría en el poder, porque Europa estuvo a punto de hacer el ridículo en esa guerra. Faltaban bombas inteligentes, tenían problemas con los repostajes en vuelo, con los suministros. Parecía que todos los países intervinientes llegaban con problemas. España tuvo que mandar a sus vetustos F-18 porque los Eurofighter no estaban actualizados para atacar al suelo. Suecia no podía reabastecer bien a sus aviones porque sus SAP-39 Gripen utilizaban un combustible distinto al empleado por la OTAN. Alemania tenía la mitad de sus aparatos sin operar. Menos mal que no participaron.
De no haber estado Estados Unidos apoyando con su impresionante capacidad logística, tal vez toda la intervención europea no hubiese pasado de ser unas maniobras un poco grandes. Pero en palabras de Florentino Portero, Estados Unidos ayudó a quien decidió intervenir. No intervino directamente, no más de lo estrictamente imprescindible porque los americanos van considerándose una potencia del Pacífico, donde está China, que puede ser o es ya su principal rival en el mundo. Ahora, Estados Unidos no intervino gran cosa en el pasado, sí, pero ¿puede estar interesado en Libia actualmente? Como gran potencia que es, Estados Unidos está interesado en todos los países del mundo. No sé si existirá alguna excepción, citando nuevamente a Pedro Baños. Se ha dicho varias veces la importancia del petróleo libio. Este argumento, esgrimido para todos los conflictos, sean cuales sean sus reservas petrolíferas, parece cobrar menos fuerza que nunca a principios del siglo XXI, porque en ese momento Estados Unidos había logrado casi la independencia energética. Es verdad que liberando de impuestos a la industria del fracking. Es verdad que con un futuro incierto, pero estaba produciendo en su suelo el 95% del petróleo que consumía. Por lo tanto, en ese momento, los muchos o pocos pozos petrolíferos de Libia no le importaban a Estados Unidos ni la cuarta parte de lo que le importaron en su día los de Kuwait. Pero, suponiendo que no fuera el petróleo, ¿qué persiguen los estadounidenses tratando de derrocar al gobierno de Trípoli? No niego que el señor Deng tenga razón en sus planteamientos, aunque tal vez se debiera meter otra variable más en la ecuación: ajustar una cuenta pendiente. Estados Unidos mandó a Christopher Stevens como embajador para reconocer y tratar con los nuevos gobernantes libios. En una visita a Bengasi, el 11 de septiembre de 2011, su residencia fue atacada y murió junto a otros 3 estadounidenses, como nos mostró Michael Bain en 13 horas. ¿El gobierno de Trípoli hizo todo lo que pudo para evitar la muerte del embajador y sus hombres en una ciudad que no controlaba? Desconozco la respuesta, pero si no puso los pocos o muchos medios a su alcance para salvar al representante diplomático estadounidense, en el mundo de las relaciones internacionales eso se apunta en un cuaderno como una de las ofensas que algún día serán vengadas. Un detalle como ese, tal vez menor, puede ser lo que decante la balanza para retirarle los apoyos a una facción y entregárselos a otra. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya no existe un gran oso ruso dispuesto a financiar al otro bando. En décadas pasadas era motivo de preocupación para Estados Unidos perder otro aliado, por insignificante que fuese. Pero ahora, probablemente para el Departamento de Estado las 2 facciones libias le parezcan igual de malas, y detalles como estos pueden contribuir a demostrar nuevamente a todo el mundo lo peligroso que puede ser para un país no darle un trato especial a Estados Unidos. No debe olvidarse nunca que por muchos datos macroeconómicos que se manejen, por muchos análisis geoestratégicos que se hagan, las relaciones internacionales siguen llevando a las personas, y esos detalles personales están y estarán siempre presentes. No hace falta salir de Libia para ver un ejemplo más. Muammar Gaddafi apoyó a infinidad de grupos terroristas con instalaciones, manutención, armamento, convirtiendo su territorio en un refugio para grupos armados. Incluso Tom Clancy nos cuenta en su libro Juego de Patriotas una operación realizada por tropas francesas provenientes del Chad para terminar con terroristas franceses. Hasta tal punto llegó que Ronald Reagan ordenó atacar Libia, destruyendo el palacio del dictador y matándole una hija. Posteriormente, Gaddafi decidió cambiar de bando y apoyó denodadamente a Occidente con información e incluso ofreciéndose para realizar operaciones de castigo contra los enemigos occidentales. Pero actos como el atentado del vuelo 103 de la Pan American sobre los cielos de Lockerbie nunca se olvidaron. Da igual si el dictador entregó los autores materiales, da igual los muchos años que hubieran pasado, da igual las muchas contribuciones que hiciera para castigar a Osama Bin Laden y su organización. Las naciones occidentales no le perdonaron nunca todas aquellas comidas que sirvió a los terroristas de medio mundo, ni aquella imagen de los restos del avión derribado sobre los cielos de Escocia. Entre otras cosas porque, como dice el catedrático Ancho Bastos, las democracias pueden ser muy pacíficas con otras democracias, pero muy agresivas con las dictaduras.
las tierras de España, las grandes, las olas desiertas, llanuras.